¿Alguna vez has pensado que una mirada insistente podría esconder una obsesión peligrosa? Estas son 5 historias de terror sobre acosadores que te harán cuestionar tu seguridad. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Había algo extrañamente adictivo en la monotonía de mi vida. Vivía en una pequeña ciudad universitaria donde nada emocionante sucedía, lo que era perfecto para alguien como yo. Me encantaba la rutina, los días predecibles y la tranquilidad de saber que nada iba a cambiar. Sin embargo, todo eso cambió cuando comencé a notar algo extraño. Todo comenzó una noche de jueves. Estaba en mi habitación, escribiendo un ensayo que tenía que entregar el lunes. Mi escritorio estaba justo al lado de la ventana, desde donde podía ver la calle vacía. Mis compañeros de piso habían salido, así que tenía la casa para mí sola, lo cual me encantaba. Me concentré tanto en mi trabajo que ni siquiera me di cuenta de la hora. Cuando miré el reloj, ya eran las 2 de la madrugada. Me estiré y me acerqué a la ventana para ver la calle. La oscuridad era espesa, interrumpida solo por la tenue luz de las farolas. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, parada al otro lado de la calle, bajo una de las luces. No podía ver su cara, pero la forma en que estaba parado, inmóvil, mirando hacia mi ventana, me puso la piel de gallina. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia. Tal vez alguien estaba esperando un taxi o un amigo. Pero después de unos minutos, la figura seguía allí, sin moverse. Cerré las cortinas con un escalofrío recorriéndome la espalda y traté de concentrarme en mi ensayo. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la imagen de esa persona. Los días siguientes, traté de olvidarlo, diciéndome a mí misma que solo estaba paranoica. Pero cada noche, cuando me sentaba a estudiar o a ver algo en mi computadora, no podía evitar echar un vistazo por la ventana. Y cada vez que lo hacía, la figura estaba allí. Siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Me armé de valor, agarré mi teléfono y salí al porche. Desde allí, podía ver mejor la figura, aunque la distancia no me permitía ver detalles. Sentí un nudo en el estómago mientras llamaba al 911. «Hay alguien fuera de mi casa», dije, tratando de mantener la voz firme. «Ha estado allí varias noches seguidas, solo parado». La operadora me hizo algunas preguntas y le di la dirección. Me dijeron que enviarían a un oficial a revisar, pero que probablemente no era nada de qué preocuparse. Mientras esperaba, la figura seguía allí, como si supiera que estaba siendo observada. De repente, comenzó a moverse, caminando lentamente hacia la esquina de la calle hasta desaparecer de mi vista. El oficial llegó unos 10 minutos después, pero para entonces, la figura ya no estaba. Revisó la zona y me dijo lo que ya sabía que diría: probablemente solo era alguien que pasaba por allí, tal vez un vecino. Agradecí su tiempo, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Durante los días siguientes, comencé a notar otros pequeños detalles. Cosas en mi habitación que no estaban como las había dejado, ruidos en la noche que antes no me molestaban, y esa sensación constante de ser observada, incluso cuando no estaba en casa. Una noche, al volver de la universidad, encontré una nota en mi puerta. Estaba escrita en un papel normal, con una letra pequeña y apretada. «Sé que estás sola», decía. No había ninguna firma, nada más que esas 4 palabras. Sentí el corazón acelerarse mientras mi mente trataba de racionalizarlo. Podría haber sido una broma, o tal vez alguien dejó la nota en la puerta equivocada. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que era para mí. Ese fue el momento en que comencé a sentir miedo de verdad. Revisé la puerta, asegurándome de que estuviera bien cerrada, y busqué por toda la casa algo que pudiera usar como arma. Agarré un cuchillo de cocina y lo llevé a mi habitación.
Esa noche no pude dormir, escuchando cada pequeño sonido, preguntándome si estaba sola de verdad. Al día siguiente, le conté a mis compañeros de piso, pero se rieron y dijeron que estaba exagerando. Es solo una broma estúpida, dijo Julia, una de mis compañeras, mientras se encogía de hombros. Probablemente algún chico raro de la universidad. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de encima. Esa misma noche, mientras estaba en la cocina preparando algo de comer, escuché un ruido en la puerta trasera. Me congelé, con el cuchillo aún en la mano, mientras los pasos lentos y firmes se acercaban a la ventana. Cuando miré hacia afuera, no había nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. Estaba sola en la casa, y la idea de salir a revisar me aterrorizaba. Sin embargo, algo en mi interior me decía que tenía que enfrentar esto, que no podía seguir viviendo con miedo. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta trasera, con el cuchillo al frente. La noche era oscura, y solo el viento mecía las ramas de los árboles. Caminé unos pasos hacia el jardín, sintiendo el frío en la piel, cuando vi algo en el suelo. Era una pequeña caja, envuelta en papel marrón. La recogí con manos temblorosas y volví corriendo a la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Abrí la caja con cuidado, sin saber qué esperar. Dentro, había una foto. Era una imagen de mí, tomada desde algún lugar en la calle, mirando hacia mi ventana. En la foto, estaba sentada en mi escritorio, concentrada en mi computadora, sin saber que alguien me observaba. En la parte de atrás de la foto, había un mensaje escrito: "Nos vemos pronto". El pánico me invadió, y llamé a la policía de nuevo. Esta vez, les mostré la foto y la nota. El oficial que vino a la casa tomó mi denuncia más en serio, y prometió enviar una patrulla para vigilar la zona por la noche. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que estaba en peligro. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Qué quería? Decidí que no podía quedarme allí sola, así que le pedí a Julia que se quedara conmigo esa noche. Aceptó, aunque todavía creía que estaba exagerando. Nos quedamos en la sala, viendo películas hasta que nos quedamos dormidas en el sofá. A la mañana siguiente, encontré otra nota, esta vez en mi ventana. Cada vez más cerca. Julia finalmente comenzó a tomarme en serio, y decidimos cambiar las cerraduras de la casa y mantener todas las ventanas bien cerradas. Durante el día, todo parecía normal, pero en cuanto caía la noche, esa sensación de ser observada volvía. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Las notas continuaron llegando, cada una más inquietante que la anterior. Te veo cuando duermes. Puedo entrar cuando quiera. No estás a salvo. Incluso comencé a escuchar pasos en el techo por las noches, como si alguien estuviera caminando por ahí. Mis compañeros de piso también empezaron a asustarse, y finalmente decidimos que ya no podíamos seguir viviendo allí. Pero antes de que pudiéramos mudarnos, sucedió lo peor. Era una noche de viernes, y estaba sola en casa. Mis compañeros habían salido a una fiesta, y yo había decidido quedarme en casa para estudiar. Intentaba concentrarme en mis apuntes cuando escuché un ruido en la puerta principal. El sonido de la cerradura girando lentamente. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y pude ver una figura oscura entrar en la casa. Era alto, delgado, con una máscara que cubría su rostro. El pánico me invadió, y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Escuché los pasos acercándose lentamente por el pasillo, y supe que no tenía escapatoria. Me escondí en el armario, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar su respiración pesada mientras se acercaba a la puerta de mi habitación. Luego, el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Sabía que me encontraría, que no había ningún lugar donde pudiera esconderme. De repente, el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche.
Las luces rojas y azules iluminaron la ventana y escuché a alguien gritar desde afuera. Los pasos se detuvieron y luego, el sonido de la persona corriendo hacia la puerta principal. Esperé, temblando, hasta que escuché a los oficiales entrar en la casa. Finalmente salí del armario, temblando y en estado de shock. Los oficiales me encontraron y me llevaron afuera, donde me aseguraron que el intruso había huido y que estaban en su búsqueda. A pesar de que estaba a salvo, el terror que había sentido no se desvanecía. Sabía que aunque había escapado esa noche, la persona que me había estado acosando seguía ahí afuera y que en cualquier momento podría volver. Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas con la policía y noches sin dormir. A pesar de sus esfuerzos, nunca encontraron a la persona que me había estado acosando. Siempre pensé que las historias sobre acosadores eran solo eso, historias. Nunca imaginé que algo tan oscuro y perturbador se cruzaría en mi vida, hasta que lo hizo. Y, ahora, no puedo deshacerme de esa sensación de que siempre hay alguien vigilándome, incluso en los momentos en que creo estar completamente sola. Todo comenzó el verano pasado, cuando me mudé a un nuevo apartamento en una pequeña ciudad al norte del país. La universidad quedaba cerca, y mis padres pensaron que sería una buena idea tener mi propio espacio, lejos de los ruidos y distracciones del campus. Al principio, todo parecía perfecto. El vecindario era tranquilo, y mi apartamento, aunque modesto, tenía una vista impresionante de la ciudad desde el 5º piso. Pasé las primeras semanas decorando el lugar a mi gusto y adaptándome a la nueva rutina. No me conocía mucha gente en el edificio, salvo a la señora Dolores, una anciana que vivía justo al frente de mi puerta. Siempre me ofrecía galletas caseras y me preguntaba cómo iba a la universidad. Aparte de ella, no hablaba mucho con los otros inquilinos. Eran todos bastante reservados, y eso me gustaba. Me hacía sentir independiente. Sin embargo, fue una noche, justo antes de comenzar el semestre, cuando noté algo extraño. Estaba sentada en mi escritorio, frente a la ventana, estudiando algunos apuntes. De repente, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista y vi una silueta oscura en el edificio de enfrente, justo al otro lado de la calle. Al principio pensé que era alguien mirando la ciudad, como lo hacía yo a menudo, pero entonces noté que la figura no se movía. Estaba completamente inmóvil, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que estaba mirando directamente hacia mí. Me alejé de la ventana, sintiendo un nudo en el estómago. Traté de calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación jugando conmigo. Cerré las cortinas y me obligué a concentrarme en mis estudios. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Cada pequeño sonido me sobresaltaba, y no podía dejar de pensar en esa figura oscura en la ventana. Los días siguientes pasaron sin incidentes, y comencé a olvidar el suceso. Pero entonces, una noche, mientras veía una película en la sala, escuché un golpeteo en la ventana. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lentamente, me acerqué y aparté un poco las cortinas. No había nadie. Suspiré aliviada, pero al mirar hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. Había una nota pegada en el cristal. Decía: "Te estoy viendo". La nota era simple, escrita con un bolígrafo negro en un trozo de papel blanco. La letra era temblorosa, como si quien la escribió estuviera nervioso. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Cómo llegó la nota a mi ventana si estaba en un 5º piso? Llamé a la policía esa misma noche, y 2 oficiales vinieron a revisar el lugar. No encontraron nada fuera de lo normal, ni huellas ni signos de que alguien hubiera trepado hasta mi ventana. Uno de los oficiales sugirió que probablemente se trataba de una broma pesada, tal vez de algún niño del vecindario que encontró la forma de usar algún tipo de cuerda o palo largo. Me dijeron que no me preocupara, pero que si ocurría algo más, los llamara de inmediato. Después de esa noche,
no pude evitar sentirme observada en todo momento. Cerraba las cortinas tan pronto como oscurecía, y comencé a mirar por encima del hombro cada vez que salía del apartamento. Incluso me compré un spray de pimienta, algo que nunca pensé que necesitaría. Sin embargo, el verdadero terror comenzó unas semanas después, cuando regresé a casa tras un largo día en la universidad. Estaba cansada y con ganas de relajarme, pero cuando abrí la puerta, sentí que algo no estaba bien. El aire dentro de mi apartamento estaba pesado y había un olor extraño, como a humedad mezclada con algo más que no podía identificar. Entré cautelosamente, revisando cada habitación. Todo parecía estar en su lugar, pero cuando llegué a mi dormitorio, vi que la ventana estaba abierta. Estoy segura de que la había cerrado antes de salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente y, justo en el marco de la ventana, vi otra nota. Esta vez decía: sé lo que hiciste. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota. No entendía a qué se refería. ¿Qué había hecho? ¿Era una amenaza o un intento de asustarme? Estaba aterrorizada. Cerré la ventana y llamé a la policía de nuevo, pero esta vez fui más insistente. Les dije que alguien había entrado en mi apartamento, pero cuando llegaron, no encontraron signos de entrada forzada. Me miraron con escepticismo, como si pensaran que estaba exagerando o imaginándome cosas. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama con el spray de pimienta en una mano y mi teléfono en la otra, lista para llamar a alguien si escuchaba el más mínimo ruido. El silencio era ensordecedor y cada crujido del edificio me hacía saltar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar en mi apartamento, como si alguien hubiera estado moviendo objetos mientras no estaba. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y mi computadora portátil se encendía sola en medio de la noche. Sabía que no era mi imaginación, pero no tenía pruebas concretas para mostrar a la policía. Finalmente, decidí instalar una cámara oculta en mi sala de estar. Si alguien estaba entrando en mi apartamento, quería tener evidencia para poder tomar acción. Pasaron varios días sin incidentes y comencé a pensar que tal vez todo había terminado. Pero entonces, una noche, revisé las grabaciones de la cámara. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. En el video, se veía claramente cómo, en medio de la noche, la puerta de mi apartamento se abría lentamente y una figura oscura entraba sigilosamente. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura y un sombrero que cubría su rostro. Se movía con una calma inquietante, como si supiera exactamente a dónde ir. Lo vi caminar hacia mi dormitorio y quedarse de pie frente a la puerta, observándome mientras dormía. Estuvo allí durante lo que parecieron horas, sin moverse, solo observándome. Luego, se dio la vuelta y salió tan silenciosamente como había entrado. Sentí una mezcla de terror y repugnancia al ver esas imágenes. No podía creer que alguien hubiera estado tan cerca de mí, vigilándome mientras dormía, sin que yo me diera cuenta. Llamé a la policía una vez más, esta vez con la grabación como prueba. Tomaron el video en serio y comenzaron una investigación. Me dijeron que, por seguridad, debería considerar mudarme temporalmente o quedarme con alguien más mientras encontraban al sospechoso. Decidí quedarme con una amiga en la universidad por un tiempo, pero el miedo no desapareció. Cada noche me imaginaba a ese hombre en la oscuridad, observándome, esperando el momento perfecto para hacer su siguiente movimiento. La policía me mantenía informada sobre la investigación, pero los días pasaban sin ninguna novedad. Finalmente, una noche, mientras estaba en el apartamento de mi amiga, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: ¿dónde estás? No te veo en tu ventana. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo había conseguido mi número? Estaba claro que esta persona me estaba siguiendo, sabía que no estaba en mi apartamento y ahora me buscaba. Le mostré el mensaje a mi amiga y llamamos a la policía de inmediato.
Me dijeron que no respondiera y que mantuviera el teléfono encendido para que pudieran rastrear la llamada si el acosador intentaba contactarme de nuevo. Pasaron varias noches sin más mensajes, pero yo apenas podía dormir. Me sentía atrapada, sin saber qué hacer o a dónde ir. Incluso comencé a dudar de las personas a mi alrededor. ¿Y si el acosador era alguien que conocía? ¿Alguien que se hacía pasar por un amigo? Finalmente, una noche, recibí una llamada de la policía. Habían identificado al sospechoso. Se trataba de un hombre que había sido desalojado del edificio de enfrente hacía unos meses por problemas de comportamiento. Al parecer, se había obsesionado conmigo después de verme desde su ventana. Había logrado entrar en mi edificio utilizando una copia robada de una llave maestra que obtuvo mientras trabajaba como personal de mantenimiento. Esa misma noche, lo arrestaron cuando intentaba entrar en mi apartamento de nuevo. Cuando los oficiales lo interrogaron, encontraron en su posesión fotos mías, recortes de mi rutina diaria y una lista de posibles lugares donde podría estar si no me encontraba en casa. Era perturbador saber que alguien había estado tan obsesionado conmigo, pero al mismo tiempo, me sentí aliviada de que todo hubiera terminado. Sin embargo, la sensación de ser observada nunca desapareció del todo. Aunque cambié de apartamento y reforcé todas las medidas de seguridad, no pude dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver una sombra en la oscuridad. Porque, aunque atraparon al hombre que me acosaba, nunca podré olvidar la sensación de su mirada, siempre fija en mí, siempre presente. Y en el fondo de mi mente, una pequeña voz susurra que, tal vez, algún día podría haber otro, alguien más, que se obsesione de nuevo, que comience a vigilarme sin que yo me dé cuenta, hasta que sea demasiado tarde. Hace 2 semanas, mi vida era bastante normal. Era solo una estudiante universitaria más, que trataba de mantener el equilibrio entre las clases, los trabajos y una vida social algo caótica. Pero todo eso cambió una noche. Y ahora, todo lo que una vez conocí como normalidad se ha disuelto en el miedo. Todo comenzó una tarde de viernes. Había salido temprano de la biblioteca, ansiosa por comenzar el fin de semana. Caminaba por las calles de mi barrio, un lugar que siempre había considerado seguro. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas en la acera. Mi mente estaba ocupada con la próxima fiesta de cumpleaños de mi amiga Carla, una de esas fiestas que prometían ser épicas. Mientras cruzaba el parque que solía atajar para llegar a mi apartamento, sentí esa incómoda sensación de que alguien me estaba mirando. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo un par de corredores y una madre empujando un cochecito. Sacudí la cabeza, reprendiéndome por ser tan paranoica. Esa noche, en la fiesta, lo olvidé por completo. Bebimos, bailamos, nos reímos hasta que nuestros estómagos dolieron. Pero al regresar a casa, esa misma sensación volvió. Esta vez fue más intensa, más real. El sonido de mis pasos resonaba en las calles vacías, y cada eco parecía devolverme una respuesta. Aceleré el paso, casi corriendo hacia la puerta de mi edificio. No vi a nadie detrás de mí, pero sentí la presencia. Algo o alguien estaba ahí. Las noches siguientes fueron una repetición del mismo miedo. Sentía que alguien me seguía, pero siempre estaba sola cuando me giraba. Traté de racionalizarlo, quizás estaba estresada, tal vez demasiado café, o simplemente el agotamiento de las clases. Pero entonces, los mensajes comenzaron. El primer mensaje llegó una tarde mientras revisaba mis redes sociales. Era una cuenta nueva, sin seguidores ni publicaciones. El mensaje decía simplemente, te vi hoy. Te ves mejor en persona. Mi corazón se aceleró, y la pantalla de mi teléfono pareció enfriarse en mis manos. Ignoré el mensaje, lo bloqueé y traté de seguir con mi día, pero la sensación de ser observada se intensificó. El segundo mensaje llegó al día siguiente. Esta vez, era una foto. Era yo, caminando hacia la universidad esa misma mañana.
La foto estaba tomada desde lejos, pero era inconfundible. Sentí náuseas al ver la imagen. Esta persona sabía quién era yo, dónde vivía y a dónde iba. Decidí contárselo a Carla. Nos encontramos en una cafetería cercana y mientras le explicaba lo que estaba pasando, sus ojos se llenaron de preocupación. «Tienes que ir a la policía», dijo, pero algo en mí dudaba. ¿Y si era solo una broma enfermiza? ¿O si era solo mi mente jugando conmigo? Esa noche, los mensajes no se detuvieron. Llegaron más fotos, esta vez más cercanas, como si la persona estuviera acercándose lentamente. Mi apartamento, mi lugar seguro, ahora me parecía una trampa. Las cortinas siempre estaban cerradas y evitaba salir de noche. Pero el verdadero terror llegó cuando recibí un video. Era mi ventana, filmada desde el exterior, y luego la cámara se movía hacia la puerta de mi edificio. La grabación se cortó justo cuando la mano de alguien alcanzaba el pomo de la puerta. Mi corazón estaba en mi garganta. Llamé a la policía esa misma noche. Ellos vinieron, tomaron mi declaración y revisaron la zona, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni testigos, ni cámaras de seguridad que mostraran algo útil. Me sentí impotente, atrapada en una situación de la que no podía escapar. Decidí quedarme en casa de Carla por unos días. Pensé que cambiar de lugar me daría algo de paz, pero no fue así. Los mensajes continuaron. Esta vez, hablaban de mis movimientos dentro del apartamento de Carla. Detalles tan íntimos y específicos que solo alguien que estuviera viéndome podría saber. «Bonito pijama rojo», decía uno de ellos. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo sabía dónde estaba, sino que podía verme en ese preciso momento. Aterrorizada, convencí a Carla de que fuéramos a la policía nuevamente, pero sentí que no estaban tomando la situación en serio. Nos dijeron que los acosadores a menudo intentan asustar a sus víctimas para obtener una reacción, y que lo mejor era no responder y seguir con nuestras vidas normales. Pero ¿cómo podría hacer eso cuando sabía que alguien estaba ahí fuera, observándome en todo momento? Finalmente, después de varias noches sin dormir y con el temor constante de que alguien estuviera a punto de entrar, decidí cambiar de apartamento. Encontré un lugar en las afueras de la ciudad, un complejo con seguridad las 24 horas y cámaras en cada esquina. Pensé que por fin podría dejar todo esto atrás. Las primeras noches fueron tranquilas. No recibí ningún mensaje y empecé a relajarme, a sentir que tal vez todo había terminado. Pero entonces, una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe en la ventana. Mi corazón se detuvo. Lentamente, me acerqué y corrí la cortina. No había nadie, solo el reflejo de mi propio rostro pálido en el vidrio. Decidí dormir con la luz encendida, algo que no había hecho desde que era niña. Me sentía ridícula, pero el miedo era más fuerte que la vergüenza. No sabía qué esperar, pero no me atrevía a cerrar los ojos por completo. Y entonces, sucedió. En algún punto de la noche, un ruido sordo me despertó. Mi mente adormilada tardó unos segundos en procesar lo que estaba sucediendo. Había alguien en mi habitación. Sentí la presencia antes de poder verla, y cuando mis ojos finalmente se adaptaron a la penumbra, vi una silueta en la esquina de la habitación. Una figura alta, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando con curiosidad. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. La figura dio un paso hacia adelante, y en ese instante, mi cuerpo decidió reaccionar. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave desde el interior. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré, lista para luchar, para hacer cualquier cosa que me permitiera escapar. Pero no había nadie. La figura había desaparecido. Mis manos temblaban mientras trataba de abrir la puerta, y finalmente, cuando logré salir, corrí hacia la recepción del edificio, sin mirar atrás. El guardia de seguridad, sorprendido por mi estado, llamó a la policía inmediatamente.
Esta vez, llegaron rápidamente y revisaron cada rincón de mi apartamento. No encontraron a nadie, pero algo había cambiado. El miedo que había sentido no era solo psicológico, era real. Sabía que no estaba sola esa noche. Después de ese incidente, comencé a investigar por mi cuenta. Quería entender quién me estaba acosando y por qué. Revisé viejos mensajes, traté de recordar cualquier cosa fuera de lo común en mi vida diaria. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Un chico en una de mis clases siempre parecía estar cerca. Nunca había pensado mucho en él, era callado, casi invisible. Pero ahora, recordando pequeños detalles, como siempre estaba en la misma cafetería que yo o como parecía aparecer en los mismos lugares, comencé a sospechar. Lo reporté a la policía, pero sin pruebas sólidas, no podían hacer mucho. Mi única opción era intentar confrontarlo, entender si mis sospechas eran correctas. Pero el miedo de enfrentarlo sola me detuvo. Una noche, decidí seguirlo después de clases. No fue fácil, tenía que ser discreta, pero mi necesidad de respuestas era más fuerte que mi temor. Lo vi salir de la universidad y caminar hacia un barrio cercano. Lo seguí a una distancia segura hasta que entró en un edificio viejo y descuidado. Esperé unos minutos antes de acercarme. Mi corazón latía con fuerza mientras me aproximaba a la puerta. No tenía un plan, solo la intención de averiguar la verdad. El edificio estaba en mal estado, con luces parpadeantes y paredes descascaradas. Subí las escaleras en silencio, siguiendo el sonido de sus pasos hasta que lo vi entrar en un apartamento en el segundo piso. Me quedé quieta, indecisa. Entonces, escuché voces. Eran susurros, y aunque no podía entender lo que decían, me dieron escalofríos. Avancé un poco más, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para oír mejor. Lo sé todo sobre ella, dijo una voz masculina. Cada movimiento, cada pensamiento. Pronto, será solo mía. Mi sangre se heló al reconocer la voz. Era el chico de mi clase. El pánico se apoderó de mí. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Entonces, la puerta del apartamento se abrió de golpe. No me dio tiempo para reaccionar. El chico estaba allí, mirándome con una sonrisa que nunca antes había visto. Era una mezcla de satisfacción y locura, una expresión que me decía que él sabía que yo estaba allí todo el tiempo. Sabía que vendrías, dijo con voz calmada. Te he estado esperando. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y comencé a retroceder, pero él dio un paso hacia adelante. No tienes por qué temerme, continuó, como si estuviera tratando de tranquilizarme. Todo esto es porque te amo. Quiero protegerte de los peligros del mundo. Nadie te entendería como yo lo hago. Mis pensamientos eran un torbellino de terror y confusión. No entendía cómo había llegado a esto, cómo alguien tan insignificante en mi vida había logrado invadir cada aspecto de ella. No había forma de razonar con él. No había lógica en lo que estaba diciendo. Solo quería salir de allí, escapar de esa locura. Pero antes de que pudiera moverme, él avanzó hacia mí con una velocidad que no esperaba. Me agarró por el brazo, y su fuerza era sorprendente. Intenté liberarme, pero él solo apretó más. Todo estará bien, dijo, como si estuviera tratando de consolarme. Solo tienes que dejar de resistirte. En ese momento, supe que tenía que hacer algo drástico si quería sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, utilicé mi pierna para darle una patada en la espinilla con todas mis fuerzas. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que pudiera liberarme y correr hacia las escaleras. Escuché sus pasos detrás de mí, pero el miedo me dio la velocidad que necesitaba para salir del edificio y correr hacia la calle. No me detuve hasta que llegué a una estación de policía. Esta vez, con las pruebas que había obtenido, tomaron mi caso en serio. Arrestaron al chico esa misma noche. En su apartamento encontraron una colección de fotos mías, videos y diarios llenos de pensamientos obsesivos.
Pero aunque él fue detenido, el miedo no se fue. Sabía que, aunque este acosador estaba tras las rejas, siempre podría haber otro. Ahora, cada sombra en la noche, cada persona que se detiene un poco demasiado cerca, me recuerda lo fácil que es para alguien atravesar la línea entre la realidad y la obsesión. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Tal vez algún día el miedo disminuya, pero sé que nunca desaparecerá por completo. Viviré con la certeza de que hay oscuridades en este mundo que no podemos prever, y que a veces, el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en las personas que caminan entre nosotros. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza, y el calor del verano se sentía en cada esquina de la ciudad. Había terminado mi turno en la cafetería donde trabajaba y me dirigía a casa, esperando con ansias una ducha fría y un rato de relajación frente a la televisión. Mi rutina diaria era bastante sencilla: trabajo, casa, ocasionalmente una salida con amigos. Pero en los últimos días había notado algo diferente, algo inquietante. Sentía que alguien me seguía. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Después de todo, había escuchado suficientes historias de terror como para que mi mente comenzara a jugarme trucos. Sin embargo, la sensación no desaparecía. De hecho, se intensificaba cada vez que caminaba sola por las calles. Al girar la esquina de la calle principal, me detuve para mirar hacia atrás. Era un impulso que no podía controlar, como si una fuerza invisible me obligara a asegurarme de que nadie estuviera allí. Pero siempre estaba vacío. Los mismos edificios, los mismos autos estacionados, las mismas caras desconocidas que pasaban sin prestarme atención. «Estás paranoica», me dije a mí misma, tratando de sacudir la sensación. Llegué a mi edificio y entré rápidamente, sintiendo un alivio instantáneo al cruzar la puerta. Mi apartamento estaba en el tercer piso, y el ascensor estaba fuera de servicio, como siempre. Subí las escaleras dos a la vez, ansiosa por llegar a la seguridad de mi hogar. Al llegar a mi puerta, saqué las llaves y abrí con un rápido giro de muñeca. Cerré detrás de mí y respiré hondo, sintiendo que podía relajarme al fin. Esa noche, después de cenar algo ligero, me dejé caer en el sofá con mi teléfono en la mano. Revisé mis redes sociales, una costumbre inútil que no hacía más que ocupar mi mente. Al pasar por las fotos y publicaciones de mis amigos, noté algo extraño. Una cuenta nueva me había comenzado a seguir en Instagram. El nombre de usuario era algo como Guache-23 y no tenía ninguna foto de perfil ni publicaciones. Solo seguía a 10 personas y una de ellas era yo. Fruncí el ceño, preguntándome si debía preocuparme. ¿Era solo una cuenta más de spam o algo más? Decidí no darle mucha importancia. Sin embargo, la sensación de incomodidad que había sentido en la calle volvió a surgir. Bloqueé la cuenta y seguí con lo mío, intentando distraerme con un programa de televisión. La noche pasó sin incidentes, pero el miedo ya había echado raíces en mi mente. Me desperté varias veces, convencida de haber escuchado ruidos fuera de mi ventana. Sin embargo, cada vez que miraba, no había nada. El insomnio me mantuvo despierta hasta altas horas de la madrugada, y cuando finalmente me dormí, tuve pesadillas. El día siguiente fue aún peor. La misma cuenta me había vuelto a seguir, esta vez con un nombre ligeramente diferente, Guache-24. Un escalofrío recorrió mi espalda. De nuevo, la bloqueé, pero la paranoia empezó a apoderarse de mí. Esa tarde, al salir del trabajo, la sensación de ser observada fue tan intensa que casi corrí hasta mi edificio. Revisé mi entorno, pero no había nada fuera de lo común. Al llegar a casa, la sensación no se desvaneció. Me senté en mi sofá, sintiéndome atrapada en mi propio apartamento. Decidí revisar mis redes sociales nuevamente, y ahí estaba, Guache-25. Esta vez, no solo había comenzado a seguirme en Instagram, sino también en Twitter y Facebook.
Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién era esta persona y por qué estaba tan obsesionada conmigo? Empecé a investigar cómo protegerme mejor en línea. Puse todas mis cuentas en privado, cambié mis contraseñas y eliminé cualquier información personal visible. Pero a pesar de mis esfuerzos, la cuenta siempre volvía. Cada día, un nuevo guache aparecía, y cada día me sentía más y más acorralada. Mi vida diaria comenzó a verse afectada. Ya no quería salir de casa, y cuando lo hacía, no podía evitar mirar por encima del hombro. Dejé de ver a mis amigos, inventando excusas para quedarme en casa. Mi trabajo también comenzó a sufrir, me costaba concentrarme y cometía errores tontos. La ansiedad se apoderaba de mí, y las noches se llenaban de insomnio y pesadillas. Un día, decidí que ya no podía soportarlo más. Después de un turno especialmente agotador en la cafetería, caminé directamente a la estación de policía. Les conté todo, las cuentas de redes sociales, la sensación de ser seguida, los nombres cambiantes. El oficial que me atendió me escuchó con atención, pero pude ver en su rostro que no me tomaba en serio. Me explicó que, aunque mi situación era inquietante, no había mucho que pudieran hacer. Me recomendaron que siguiera bloqueando las cuentas y que reportara cualquier comportamiento sospechoso. Salí de la estación sintiéndome derrotada. Si la policía no podía ayudarme, ¿quién lo haría? Esa noche, me costó conciliar el sueño, pero eventualmente, el agotamiento me venció. Me desperté de golpe en medio de la noche, mi corazón latiendo con fuerza. Había un sonido, un leve rasguño, como si algo estuviera arañando mi puerta. Me quedé quieta, escuchando atentamente, rezando para que fuera solo mi imaginación. Pero el sonido continuó, suave pero persistente. Mi cuerpo se tensó de miedo. Lentamente, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta de mi dormitorio, tratando de no hacer ruido. El rasguño se detuvo. Contuve la respiración, esperando, pero no pasó nada más. Después de unos minutos eternos, decidí armarme de valor. Tomé mi teléfono, marcando el número de emergencia mientras me acercaba a la puerta principal. Miré por la mirilla, esperando ver el pasillo vacío. Pero no fue así. Un sobre estaba pegado en mi puerta, sujeto con una cinta adhesiva. Mi corazón se aceleró aún más. Abrí la puerta con cuidado, sacando el sobre con manos temblorosas. Al cerrarla de nuevo, me apoyé contra la madera, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. El sobre no tenía ningún nombre o dirección, solo estaba dirigido a mí. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar una carta o algo que me diera alguna pista sobre quién me estaba acosando. Pero lo que encontré dentro fue aún peor, una foto de mí misma, tomada desde la ventana de mi apartamento. El ángulo era inconfundible, alguien había estado fuera, observándome, mientras yo estaba en mi salón, ajena al peligro. El pánico me invadió. No podía quedarme allí, no después de eso. Llamé a la policía de inmediato y, por primera vez, sentí que tomaban en serio mi situación. Llegaron en cuestión de minutos, pero el acosador ya se había ido. Revisaron el edificio, pero no encontraron nada. Tomaron la foto como evidencia y me sugirieron que me quedara en casa de algún amigo o familiar hasta que pudieran investigar más a fondo. Esa noche me quedé con mi amiga Clara, una de las pocas personas que conocía toda la situación. Me sentía más segura estando con ella, pero la idea de que alguien había estado tan cerca de mí, observándome sin que yo lo supiera, no me dejaba descansar. Los días siguientes fueron una pesadilla. La policía no encontró nada, y el acosador seguía jugando conmigo. Cada día, una nueva cuenta de guache aparecía, y cada día, me sentía más y más vulnerable. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a mi acosador. Revisé cada foto en mis redes sociales, cada comentario, cada me gusta. ¿Quién era? ¿Por qué me estaba haciendo esto? Finalmente, después de días de búsqueda, encontré algo.
Una antigua cuenta de Instagram, que no había notado antes, había dejado un comentario en una de mis fotos de hace años. El comentario era críptico, solo una serie de números que al principio no significaban nada para mí. Pero después de un rato, me di cuenta de que era una fecha, una que tenía un significado especial para mí. Era la fecha del accidente. Hace 2 años, había estado involucrada en un accidente de coche. No fue mi culpa, otro conductor, borracho, se había cruzado en mi camino. Pero alguien había salido lastimado. Un chico, más o menos de mi edad, que había estado en el otro coche. No lo conocía, pero su cara estaba grabada en mi memoria. Se había roto una pierna, y aunque se recuperó, el trauma del accidente me había perseguido por mucho tiempo. ¿Podría ser él? ¿Podría estarme culpando por lo que pasó? La idea me aterrorizaba, pero también tenía sentido. Sentí que había dado un paso hacia la verdad, pero también que me acercaba peligrosamente a algo oscuro, algo que no estaba preparada para enfrentar. Esa noche, decidí enfrentar mi miedo. Fui a la policía y les conté mi teoría, pero como antes, no tenían suficiente evidencia para actuar. Sin embargo, me prometieron que vigilarían más de cerca mi caso. No estaba segura de si eso me tranquilizaba o me ponía más nerviosa. Regresé a casa, sintiéndome más vigilada que nunca. Cada sombra, cada ruido, me ponía los pelos de punta. No podía vivir así, en constante miedo. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. La impotencia se mezclaba con la rabia, creando una mezcla peligrosa en mi interior. La noche siguiente fue la peor de todas. Me había acostado temprano, esperando que una noche de sueño me ayudara a aclarar mi mente. Pero me desperté de nuevo, a la misma hora que antes. Esta vez, no fue un sonido lo que me despertó, sino una sensación, una certeza. No estaba sola en mi apartamento. El miedo me paralizó por un instante, pero luego sentí una oleada de adrenalina. No iba a dejar que el terror me controlara. Agarré mi teléfono y caminé lentamente hacia la sala de estar, asegurándome de no hacer ruido. Cuando llegué al salón, vi algo que me heló la sangre. La ventana estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado antes de acostarme. Alguien había estado aquí. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de emergencia, susurrando lo que estaba pasando al operador. De repente, una sombra se movió en la esquina de mi visión. Mi corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba, un hombre, de pie en la oscuridad, observándome. La luz de la calle se filtraba débilmente, iluminando su rostro. Era él, el chico del accidente. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Él no respondió al principio. Solo me miraba con una intensidad que me asustaba. Finalmente, dio un paso hacia adelante y pude ver el odio en sus ojos. «Me lo debes», murmuró. «Arruinaste mi vida y ahora voy a arruinar la tuya». El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapada, sin escapatoria. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, las sirenas de la policía resonaron en la distancia. La rabia en su rostro se transformó en pánico, y antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y salió corriendo por la ventana. La policía llegó justo a tiempo para atraparlo. Lo arrestaron, y finalmente, el terror llegó a su fin. O al menos eso pensé. Los días siguientes fueron un torbellino. Tuve que dar declaraciones, identificar al acosador y tratar de reconstruir mi vida. Me dijeron que tenía problemas mentales, que el accidente lo había afectado más de lo que yo podía imaginar. No quería sentir pena por él, pero una parte de mí entendía su dolor. Sin embargo, incluso después de su arresto, la sensación de ser observada nunca desapareció por completo. Sabía que él estaba en la cárcel, pero el miedo persistía, una sombra constante en mi vida. Intenté seguir adelante, volver a la normalidad, pero cada vez que revisaba mis redes sociales, cada vez que escuchaba un ruido en la noche, el miedo volvía a surgir.
Quizás nunca volvería a sentirme completamente segura, pero aprendí a vivir con eso. Aprendí a ser más fuerte, a no dejar que el miedo me controlara. Y aunque mi vida nunca fue la misma, decidí que no permitiría que el terror me definiera. Siempre pensé que el término acosador era algo exagerado, algo que solo sucedía en las películas o a celebridades. Nunca creí que podría ser una palabra que definiría mi vida, o al menos, un periodo oscuro de ella. Mi nombre es Clara, tengo 19 años, y esta es la historia de cómo un simple malentendido se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó a principios del semestre pasado. Estaba en la universidad, estudiando comunicación. Mi vida era relativamente normal, iba a clases, salía con mis amigos, y ocasionalmente, tenía alguna cita con chicos que conocía en fiestas o a través de amigos en común. Nada fuera de lo común, nada que pudiera llamar la atención. Hasta que conocí a Santiago. Santiago era un chico de mi clase de psicología social. Era amable, siempre tenía una sonrisa en el rostro y se ofrecía a ayudarme con los apuntes si alguna vez me perdía una clase. Al principio, pensé que solo era un chico simpático, tal vez un poco tímido, pero con buenas intenciones. Comenzamos a hablar más a menudo y eventualmente me pidió que saliéramos a tomar un café. Acepté, sin pensarlo demasiado. La cita fue rara. No podría describirla de otra manera. Santiago no paraba de hablar de sí mismo, de sus logros, de lo mucho que le gustaba observar a las personas y analizar sus comportamientos. Me dijo que podía saber todo sobre alguien solo con mirarlo, que tenía una especie de don para entender a las personas. En su momento, lo tomé como una especie de broma, pero cuanto más hablaba, más incómoda me sentía. Después de esa cita, decidí que no quería seguir viéndolo. No era nada personal, solo no sentía esa conexión que esperaba encontrar. Le dije que prefería que solo fuéramos amigos, a lo que él respondió con una sonrisa y un simple entiendo, no hay problema. Pensé que todo estaba bien. Pero estaba equivocada. Las primeras señales fueron sutiles. Comenzaron con mensajes de texto. Al principio, eran solo preguntas inocentes sobre la clase o sobre si había hecho los deberes. Pero luego, comenzaron a ser más personales. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Te vi caminando sola anoche, ¿estás bien? Estos mensajes me hicieron sentir incómoda, pero intenté no darle demasiada importancia. Tal vez solo estaba preocupado, me dije. Pero luego empezó a aparecer en todos lados. Lo veía en la cafetería cuando estaba con mis amigos, lo veía al salir de clase, e incluso lo vi fuera de mi residencia un par de veces. Una noche, cuando volvía de una fiesta, lo encontré parado en la esquina de mi calle. Me dijo que solo estaba caminando por ahí, pero algo en su sonrisa me hizo estremecer. Decidí que era hora de hablar con él, de decirle que sus comportamientos me estaban poniendo nerviosa. Nos encontramos en una cafetería cerca del campus. Le expliqué que necesitaba espacio, que no quería que me siguiera o que apareciera en lugares donde yo estaba. Él me escuchó en silencio, con esa misma sonrisa extraña en su rostro. Cuando terminé, simplemente asintió y dijo, lo entiendo, Clara. No te preocupes, te dejaré en paz. Pero su mirada me dijo otra cosa. Había algo oscuro en sus ojos, algo que me hizo sentir que esto no iba a terminar bien. Los días siguientes fueron un alivio. No recibí más mensajes de Santiago, y no lo vi en ninguno de los lugares donde solía aparecer. Pensé que finalmente había entendido, que todo había terminado. Pero luego, una noche, todo cambió. Estaba sola en mi habitación, viendo una película en mi computadora, cuando escuché un golpe en la ventana. Me sobresalté, mi habitación estaba en el segundo piso, no había manera de que alguien estuviera allí. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando miré a través de las cortinas, no vi nada. Tal vez solo fue el viento, pensé, intentando calmarme.
Pero entonces, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Me quedé congelada, con la mirada fija en la ventana. La cortina estaba medio corrida, y a través de ella, pude ver una sombra. Había alguien ahí, alguien que no debería estar allí. Con las manos temblorosas, alcancé mi teléfono y llamé a la seguridad del campus. Les dije que había alguien fuera de mi ventana, que necesitaba ayuda. Mientras hablaba, la sombra se movió y desapareció. Cuando los guardias llegaron, no encontraron a nadie. Dijeron que probablemente solo fue un animal, tal vez un pájaro. Pero yo sabía que no era un animal, sabía que alguien había estado allí, observándome. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar, cada sombra me parecía amenazante. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía concentrarme en mis clases, no podía dormir y sentía que alguien me observaba constantemente. Empecé a notar cosas extrañas en mi habitación, objetos movidos del lugar, notas que no recordaba haber escrito, y una vez encontré una flor seca en mi escritorio, una que no había visto antes. Estaba aterrada. No sabía qué hacer, no tenía pruebas de que alguien me estuviera acosando, solo esa sensación de que algo no estaba bien. Hablé con mis amigos, pero todos pensaron que estaba exagerando, que solo estaba estresada por los exámenes. Nadie me creyó, y eso solo hizo que me sintiera más sola. Una noche, decidí que necesitaba hacer algo. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Así que tomé mi teléfono y llamé a Santiago. Le dije que necesitaba hablar con él, que nos viéramos en el parque cerca de la universidad. No sabía si era una buena idea, pero tenía que enfrentarme a él, tenía que saber si era él quien estaba detrás de todo esto. Cuando llegué al parque, Santiago ya estaba allí, sentado en un banco bajo una farola. Cuando me vio, me sonrió, esa misma sonrisa que siempre me había hecho sentir incómoda. Me acerqué con cautela, tratando de mantener la calma. Santiago, necesito saber la verdad, le dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Has sido tú quien ha estado siguiéndome, quien ha estado fuera de mi ventana? Él me miró en silencio durante unos segundos, y luego soltó una risa baja, casi burlona. Clara, ¿de verdad crees que soy yo? No soy yo quien te ha estado siguiendo, pero sé quién es. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en el banco. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Es alguien que te quiere mucho, Clara. Alguien que haría cualquier cosa por ti. Pero no soy yo. Solo soy un mensajero. Su tono de voz cambió, se volvió más oscuro, más siniestro. ¿De qué estás hablando?, pregunté, desesperada por entender. Pero Santiago no respondió. Se levantó del banco y comenzó a alejarse, dejándome sola en la oscuridad. Sentí una oleada de terror, un miedo primitivo que me dijo que debía irme de allí, que no estaba segura. Corrí de regreso a mi residencia, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi habitación, me encerré con llave y traté de calmarme, pero las palabras de Santiago seguían resonando en mi cabeza. ¿Quién me estaba siguiendo? ¿Por qué? No podía quedarme allí, tenía que ir a la policía, tenía que hacer algo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo ese golpe en la ventana. Esta vez, no dudé. Tomé mi teléfono y llamé a la policía, diciendo que alguien estaba intentando entrar a mi habitación. Mientras hablaba con la operadora, el golpe se hizo más fuerte, casi desesperado. Me acerqué a la ventana, con el teléfono en la mano, y miré a través de la cortina. Lo que vi me heló la sangre. Santiago estaba allí, fuera de mi ventana, con una expresión enloquecida en su rostro. Golpeaba el cristal con las manos, intentando romperlo. Grité y retrocedí, el teléfono cayó de mi mano y todo se volvió borroso. La operadora seguía hablando, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que podía pensar era en cómo escapar, cómo salir de allí antes de que él entrara. Corrí hacia la puerta,
pero antes de que pudiera abrirla, escuché un crujido detrás de mí. El cristal de la ventana se había roto y Santiago estaba entrando en mi habitación. Grité con todas mis fuerzas y abrí la puerta, corriendo hacia el pasillo. Mis compañeros de residencia salieron de sus habitaciones, alarmados por mis gritos. «Llamen a la policía», grité mientras corría hacia las escaleras. Podía escuchar los pasos de Santiago detrás de mí, cada vez más cerca. Llegué al primer piso y corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada con llave. El pánico me invadió, no había salida, estaba atrapada. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuché las sirenas de la policía acercándose. Santiago se detuvo en seco, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi la locura en su mirada, pero también vi miedo. Antes de que pudiera hacer algo, la policía irrumpió en la residencia y lo arrestaron. Me quedé allí, temblando, mientras los oficiales me hacían preguntas. Todo era un caos, pero lo único que podía pensar era en que estaba a salvo, que había sobrevivido. Santiago fue llevado en una patrulla, y mientras lo alejaban, me miró una última vez, con esa sonrisa torcida en su rostro. La policía encontró en su habitación fotos mías, cientos de ellas, tomadas sin que yo me diera cuenta. Había diarios donde describía cada uno de mis movimientos, cada cosa que hacía, cada persona con la que hablaba. No había duda de que él había sido mi acosador, el que me había estado siguiendo, el que me había aterrorizado. Pero había algo más. En una de las páginas de su diario, encontré un nombre que me hizo estremecer. Era el nombre de un chico con el que había salido brevemente antes de conocer a Santiago. Un chico que había desaparecido misteriosamente después de que rompimos. La policía me dijo que seguirían investigando, pero en mi corazón, sabía la verdad. Santiago no era solo un acosador, era un asesino. Y de alguna manera, había tomado la vida de alguien más para acercarse a mí. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde ese día, vivo con la paranoia constante de que alguien me está observando, de que hay sombras en mi ventana. Aunque Santiago esté encerrado, su presencia sigue acechándome, como una sombra que nunca se desvanece.